Hola, ¿qué tal estás? La semana pasada le dedicamos el episodio a seguir los pasos del Papa León XIV por Argelia, quien a su vez estuvo siguiendo las huellas de San Agustín en el país, y este santo en definitiva dedicó gran parte de su vida a caminar tras Jesús de Nazaret. No decimos ninguna barbaridad si afirmamos que el cristianismo tiene bastante de eso, de recorrer el camino que otra mucha gente transitó antes que tú. El viaje del Papa León XIV no terminó en Argelia, sino que después pasó por otros 3 países del continente africano: Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. Durante su pontificado, Francisco no visitó ninguno de ellos, pero sí Juan Pablo II y Benedicto XVI. Así que no era la primera vez que un pontífice ponía el pie en su territorio. En los próximos minutos vamos a resumir lo que ha dado de sí el paso del sucesor de Pedro por estos países, que están por encima y por debajo del Ecuador. Acomódate, que empezamos. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 254º episodio. El podcast de Vida Nueva. Tengo una visión muy positiva de la Iglesia en África. Es una iglesia muy cercana a los pobres, una iglesia cercana a los que sufren, a las personas que necesitan ayuda. Por tanto, me parece que la iglesia es realmente una institución que aún funciona, mientras que otras instituciones ya no funcionan. Con su sistema de educación, de hospitales, de ayuda, en todas estas situaciones está presente en el mundo de los pobres y de los que sufren. Naturalmente, el pecado original también está presente en la Iglesia. No existe una sociedad perfecta, y por tanto, hay pecados y deficiencias en la Iglesia en África. Esas palabras fueron pronunciadas un martes, concretamente el 17 de marzo de 2009. El lugar, un avión. La persona que las dijo, el Papa Benedicto XVI, respondiendo a una pregunta de la periodista Isabel de Goldman. La respuesta del Papa formaba parte de una entrevista mucho más amplia durante el vuelo hacia Camerún y Angola. Han pasado casi 2 décadas, pero me parecía apropiado comenzar con lo dicho por otro pontífice, porque en todo este tiempo podemos decir que hemos dado algunos pasos en positivo para despojar al continente africano de su estigma como región pobre y conflictiva. Es evidente y no se pone en duda que hay situaciones dolorosas que siguen sin ser resueltas, pero el pensamiento colectivo digamos que ya no es tan homogéneo como lo era en 2009. Ya no se piensa en África solo como un todo unitario, sino que también se habla de países concretos, de problemas definidos. El propio León XIV se expresaba de forma contextual el pasado 16 de abril en la Catedral de San José, en Bamenda. Qué hermosos son sobre las montañas los pasos del que trae la buena noticia, del que proclama la paz. Qué hermosos son también los pies que dan los pasos de ustedes, cubiertos del polvo de esta tierra ensangrentada pero fértil. Son los pies que los han traído hasta aquí y que a pesar de las pruebas y los obstáculos, los han mantenido en los caminos del bien. Que todos podamos continuar en el camino del bien que conduce a la paz. Les doy las gracias, porque estoy aquí para anunciar la paz, pero descubro rápidamente que son ustedes los que me la anuncian a mí y al mundo entero. Por ponernos en contexto, Bamenda es una ciudad que se encuentra en la región anglófona de Camerún. Cuando terminó oficialmente la época colonial y el país se unificó, las partes bajo dominio francés ocupaban mucho más espacio que las dominadas por Reino Unido. En 2016 la situación explotó y tanto Bamenda como las otras regiones anglófonas se convirtieron en focos de violencia continuada. Los enfrentamientos entre rebeldes angloparlantes y fuerzas gubernamentales dejaron decenas de miles de muertos y más de 1 millón de desplazados francófonos que desde entonces han ido abandonando las regiones del norte.
los grupos independentistas que reclaman una zona angloparlante separada de Camerún se alzaron en armas para conseguir su demanda. Si te fijaste bien, el Papa León utilizó el inglés en ese discurso. Jesús dijo: «Bienaventurados los que trabajan por la paz». En cambio, ay de quienes doblegan las religiones y el mismo nombre de Dios a sus propios intereses militares, económicos o políticos, arrastrando lo que es santo hacia lo más sucio y tenebroso. Quiero expresar mi gratitud a todas aquellas personas, en particular a las mujeres laicas y religiosas, que atienden a las personas traumatizadas por la violencia. Y es que la paz no se decreta, la paz se construye, y muchas veces tiene que caminar, como decía el Papa León, descalza sobre tierra ensangrentada. Una mujer que vive allí en Camerún le decía lo siguiente a los medios locales: «Para mí, la visita del Papa a Camerún espero que traiga la paz a nuestro país, que él pueda arreglar muchas cosas. A ver si puede ayudar a los jóvenes a cambiar y a dejar las drogas. Circulan muchas drogas y hay muchos asesinatos». El Papa, por sí mismo, ya sabes que no puede poner solución automática a una situación enquistada, pero sí puede llevar el foco mediático hacia lugares normalmente olvidados por las sociedades enriquecidas. León XIV decía también en Bamenda que los señores de la guerra fingen no saber que basta un instante para destruir, pero que a menudo una vida no basta para reconstruir, y señaló con bastante concreción a tales señores de la guerra. Quienes saquean los recursos de la tierra que os pertenece suelen invertir gran parte de las ganancias en armas. Es la economía que mata, tal como la describió el Papa Francisco. La misma que se permite tratar a todo un continente como si fuera un botín que saquear. Durante la homilía de la misa celebrada el 17 de abril en Douala, León XIV dijo lo siguiente: «Hay pan para todos si se da a todos. Hay pan para todos si se lo toma no con una mano que acapara, sino con una mano que da». El pan que no se acapara ha sido un mensaje transversal que ha quedado anclado no solamente a la tierra de Camerún. Y es que ya en Angola, siendo este un país que todavía lleva la memoria de las cicatrices y las marcas de una larguísima guerra civil, León XIV siguió apuntando hacia el corazón del sistema económico global. Deseo encontrarme con ustedes en la gratuidad de la paz y reconocer que su pueblo posee tesoros que no pueden venderse ni robarse. En particular, poseen una alegría que ni siquiera las circunstancias más adversas han podido extinguir. Esta alegría, que conoce también el dolor, la indignación, la decepción y la derrota, perdura y renace entre quienes han mantenido sus corazones y mentes libres del engaño de la riqueza. Entre aqueles que mantiveram o coração e a mente livres do engano da riqueza. Ustedes saben muy bien que en numerosas ocasiones sus regiones se han percibido, y aún se sigue haciendo, como un lugar en donde dar, o más a menudo, de donde tomar algo. Debemos romper esta cadena de intereses que reduce la realidad y la vida misma a una mercancía. Cuánto sufrimiento, cuántas muertes, cuántas catástrofes sociales y ambientales trae consigo esta lógica extractiva. Acarreta essa lógica extrativista.
Lo dijo el Papa León el 18 de abril durante su encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático de Angola. Y aprovechó ese momento para recordar también al Papa Francisco, citando un fragmento de Evangelii Gaudium. Ante un conflicto, 3 formas de ser y estar. 1. Mirarlo y seguir adelante como si no pasara nada. 2. Entrar en él hasta quedar incluso aprisionados por el propio conflicto, perdiendo hasta el horizonte. Y un tercer modo, aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso. Felizes os pacificadores. Felices los que trabajan por la paz. Angola puede crecer significativamente si ante todo ustedes, quienes ostentan el poder en el país, creen en su riqueza multifacética. No teman el desacuerdo, no apaguen las aspiraciones de los jóvenes ni los sueños de los ancianos, y sepan gestionar los conflictos, transformándolos en oportunidades de renovación. Antepongan el bien común al interés particular, sin confundir jamás la parte de ustedes con el todo. La historia les dará la razón, incluso si algunos les son hostiles en el futuro inmediato. Mesmo que no inmediato alguns vos sejam hostis. Caminar con la historia, junto a ella y dentro de ella, necesita de una esperanza motora, de un impulso interior que niegue la resignación absoluta y busque por todos los medios y en todo lugar un pequeño resquicio en el que echar raíces de transformación positiva. Y eso, a nivel social, exige confrontar la alienación inherente al sistema económico. El mercado moldea las mentes, los corazones, para dar como resultado personas y pueblos dóciles, gentes polarizadas, medios polarizantes, actitudes de división y discordia como si fueran lo más cotidiano del mundo. Hay otra perspectiva, no obstante, otra voz, otra propuesta, no infantil ni simplista, una alternativa anclada en las heridas reales de los lugares rotos por el conflicto, pero que no se queda en ellas. El Papa León ha estado en 4 países africanos y en todos ellos ha llevado consigo la mirada desarmante de la paz. Esta semana en Vida Nueva se habla del viaje apostólico del Papa León por 3 países del África subsahariana, pero no es lo único que encontramos en sus páginas. Tras varias semanas aumentando el tono buscando la interacción, descalificando al Papa León, Donald Trump ahora declara que no tiene ningún interés en debatir con él. En España, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, expresó en la apertura de la Asamblea Plenaria una crítica contra el gobierno del país, al que atribuye un deseo desmedido de intervenir en la sociedad. Esta y mucha otra información la tienes en el número de esta semana. Para no perdértela, considera ahora suscribirte anualmente para tener acceso y recibir otros 46 números cada año. Tienes toda la información en vidanuevadigital.com/suscripciones. Vamos con la segunda parte. Después de Camerún y Angola, el Papa León aterrizó en Guinea Ecuatorial. Cuando llegó a la prisión de Bata, fue recibido por el ministro Reginaldo Villogombán Donganquesomo, quien en 2016 se vio envuelto, según algunas informaciones, en un incidente extraño. El diario Rombe informa de que el ministro Anguesomo, por aquel entonces senador y abogado del Ministerio de Seguridad Nacional, tiroteó a un hombre sin que haya habido medidas legales en su contra hasta el día de hoy. Bien, ese hombre es quien recibió al Papa León en la prisión. Yo imagino que has visto las imágenes de ese momento en los medios de comunicación.
En el patio de la prisión había una carpa y los internos estaban formados en dos grupos, uno con uniforme naranja y el otro con ropa de color marrón. Ese día llovió, pero los internos no se movieron de sus lugares asignados. Escucharon al Papa León dirigirles estas palabras. Hoy estoy aquí para decirles algo muy sencillo. Ninguno está excluido del amor de Dios. Cada uno de nosotros, con su historia, sus errores, sus sufrimientos, sigue siendo valioso a los ojos del Señor. Podemos decirlo con certeza porque Jesús nos ha revelado esto en cada encuentro, en cada gesto, en cada palabra. Con el paso de León XIV por la prisión de Bata, medios de comunicación de gran parte del mundo se han asomado a un centro de internamiento guineano. Y a partir de ello a mí me surgen dos planteamientos. El primero, positivo. Conocer a otro sector descartado, el de los privados de libertad. En nuestras sociedades pareciera que solo se escucha el grito de quienes piden el endurecimiento de las condenas y no tanto las voces de quienes sugieren la reinserción real de aquellos que quebrantaron la ley por el motivo que fuere. Se trata de una periferia existencial. Bien, el otro planteamiento que se me dibuja en las ideas tiene que ver con lo que hemos visto realmente. Escuchar a los internos de la prisión de Bata me dejó una sensación similar a ese momento de las peticiones en una misa familiar, donde los niños y niñas de catequesis o poscomunión expresan en voz alta deseos genéricos orientados al bien de la humanidad y de sus familias. Lo leído por los privados de libertad sonaba a un texto filtrado una y otra vez, muchas veces, hasta que se le arrebata toda vida y queda solo un conjunto aséptico de palabras. En este momento me acuerdo de los testimonios escuchados por el Papa Francisco durante su viaje a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Recuerda que estuvimos comentándolos en el episodio 87, por si acaso los quieres traer de nuevo a la memoria. Bueno, me acuerdo de aquellas palabras porque me pareció en su momento que estaban entretejidas con la vida, y sin embargo al escuchar a los internos de la prisión, y sin la intención de menospreciar su vida, me daba esa sensación que te decía, de haber pasado por muchos filtros. Ese sería un poquito el segundo planteamiento que me surgía. Al fin y al cabo hemos estado en una prisión guineana, ya sea desde la distancia o presencialmente, pero ¿cuánto de verdad había en lo que hemos contemplado? ¿Qué filtros habían sido aplicados para que el mundo no sepa esta o aquella cosa? Me lo pregunto porque cada vez que no profundizamos más allá de lo que los ojos ven en este instante, nos acecha ese peligro tan propio de algunos ambientes eclesiales, ese que está relacionado con un turismo exótico bajo fachada solidaria o de evangelización. Sin sed de justicia, vamos y venimos por las tierras y lugares heridos sin pena ni gloria. ¿Cuál es el hambre que sentimos? ¿De qué tiene hambre hoy este país? El lema de mi visita es Cristo, luz de Guinea Ecuatorial hacia un futuro de esperanza. Y quizás precisamente este sea hoy el hambre mayor. Hay hambre de futuro, pero de un futuro habitado por la esperanza que pueda generar una nueva justicia, que pueda dar frutos de paz y fraternidad. Y no se trata de un futuro desconocido, que debamos esperar de forma pasiva, sino de un porvenir que precisamente nosotros, con la gracia de Dios, estamos llamados a construir. El futuro de Guinea pasa por las decisiones que ustedes toman. Está confiado a su sentido de la responsabilidad y el compromiso compartido de custodiar la vida y la dignidad de cada persona. Es necesario, por tanto, que todos los bautizados se sienten implicados en la obra de evangelización.
se conviertan en apóstoles de la caridad y en testigos de una nueva humanidad. Una nueva humanidad, decía el Papa durante la misa en Mongomo. Me pregunto si sabremos alguna vez lo que quiere decir eso. Al fin y al cabo, la lógica de mercado, las grandes empresas tecnológicas y las criptomonedas han traído consigo una nueva humanidad. Pero no una que tenga a la persona en el centro. Esa Eucaristía se celebró en la Basílica de la Inmaculada Concepción en Mongomo, que está muy cerca de la frontera con Gabón. Y parece una decisión muy interesante la de elegir Mongomo como parada del viaje apostólico. Geográficamente se encuentra en el extremo opuesto del país con respecto a Bata, donde está la prisión que mencionábamos. De hecho, si vas al mapa a buscar Mongomo, es del todo imposible que no veas la frontera, porque se trata de una línea completamente recta que avanza de norte a sur. No respeta trazados naturales, ni ríos, ni valles, nada. Son los ecos de un colonialismo que se repartió África, del mismo modo que ahora su descendencia se reparte el planeta entero estableciendo fronteras digitales. Precisamente antes de llegar a Guinea Ecuatorial, León XIV habló sobre los riesgos de la inteligencia artificial en las sociedades actuales durante su discurso ante la comunidad académica en Camerún. Cela vaut d'autant plus face a la generalización del sistema de inteligencia artificial. Esto es aún más cierto con referencia a la difusión de los sistemas de inteligencia artificial, que organizan de manera cada vez más invasiva nuestros entornos mentales y sociales. Como toda gran transformación histórica, también esta reclama no solo competencias técnicas, sino una formación humanística capaz de revelar las lógicas económicas, los prejuicios incorporados y las formas de poder que moldean la percepción de la realidad. En Guinea Ecuatorial, pero también en un contexto educativo, el Papa León estableció un símbolo que tenía mucha profundidad contextual. Usó la ceiba como ejemplo. La ceiba es un árbol originario de selvas tropicales americanas, pero que en la actualidad forma parte del paisaje común de Guinea Ecuatorial hasta el punto de que está incorporado al escudo oficial del país. En el campus universitario que ahora lleva por nombre León XIV, el pontífice dijo: Aquí, en las instalaciones de esta sede, la ceiba ecuatoriana está llamada a dar frutos de un progreso solidario, de un conocimiento que ennoblezca y desarrolle al ser humano de modo integral. Está llamada a ofrecer frutos de inteligencia y de rectitud, de competencia y de sabiduría, de excelencia y de servicio. Si aquí se forman generaciones de hombres y mujeres profundamente configurados por la verdad y que transformen su existencia en un don para los demás, entonces la ceiba seguirá alzándose como un símbolo elocuente, arraigada en lo mejor de esta tierra, elevado por la nobleza del saber y fecunda en frutos capaces de honrar a Guinea Ecuatorial y de enriquecer a toda la familia humana. La presencia de León XIV en Guinea Ecuatorial sacó a mucha gente a la calle, teniendo por supuesto cada persona sus propósitos únicos. Ver al Papa como curiosidad, recibir una bendición, orar por el pontífice, etc. Pero también hubo otras muchas razones menos habituales. Michael, un joven pintor del país, se sumó al recibimiento para el Papa realizando un retrato. Compartía con la cadena Asonga su planteamiento personal. Me llamo Michael y soy artista, pintor de cuadros, todo lo que tenga que ver con el arte. Y estoy aquí hoy, he venido a hacer un cuadro al Santo Papa para hacer un homenaje de parte del país, representando al país
demostrando que en nuestro país hay más talento de lo que se imaginan. Podría parecer un testimonio peregrino, pero engarza perfectamente con el viaje apostólico en su conjunto. Michael decía que quería demostrar que en su país hay más talento del que la gente se imagina. El Papa León dijo que iba a visitar África. ¿Cuál crees que fue la primera idea que apareció en muchas cabezas de Europa? Probablemente, sin equivocarnos demasiado, eso llevaría a pensar en el África subsahariana. Democracias fallidas, miseria material, etc. Pero el pontífice lo hace de otro modo. Comienza en Argelia, porque África existe a ambos lados del Sáhara. Y luego en su periplo posterior por Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, León XIV ha incidido en la paz y la reconciliación, algo que no es posible sin el reconocimiento de los talentos que están presentes en las sociedades humanas. Las sociedades mercantilistas tienden a reducir a los países a las 3 o 4 cosas típicas que pueden ser convertidas en industria rentable. Y eso nos empobrece a nivel individual y social. Las palabras del joven artista Michael encierran una profunda esperanza. El Papa León XIV ha expresado durante el viaje apostólico en unos sitios y otros su rechazo a los estereotipos del afropesimismo. En lugar de victimizar o reducir a los pueblos africanos a solo receptores de la compasión internacional, el pontífice ha acentuado las características vitales y espirituales como motores de cambio estructural. De hecho, la alegría y la esperanza no quedan como algo íntimo de la persona, sino que se transforman hasta alcanzar un gran peso cívico. Estas emociones, en la visión de León XIV, se convierten en fuerzas capaces de resistir la alienación, la manipulación mediática y la inercia que a menudo paralizan a las sociedades. África es para el mundo entero una reserva de alegría. África es para el mundo entero una reserva de gozo y de esperanza que no dudaría en calificar de virtudes políticas, porque sus jóvenes y sus pobres aún sueñan, aún esperan. Ainda soñan, ainda esperan. No se conforman con lo que ya existe. Desean levantarse, prepararse para grandes responsabilidades, vivir en primera persona. Empeñarse en primera persona. La sabiduría de un pueblo, en efecto, no puede ser extinguida por ninguna ideología. Y a decir verdad, el deseo de infinito que habita en el corazón humano es un principio de transformación social más profundo que cualquier programa político o cultural. De transformación social más profundo do que cualquier programa político o cultural. Estoy aquí entre ustedes al servicio de las mejores fuerzas que animan a las personas y a las comunidades que hacen de Angola un mosaico muy colorido. De que Angola es un mosaico muy colorido. Deseo escuchar y alentar a quien ya ha elegido el bien, la justicia, la paz, la tolerancia y la reconciliación. A paz, a tolerancia y a reconciliación. Al mismo tiempo, junto a millones de hombres y mujeres de buena voluntad, que son la primera riqueza del país, quisiera hacer un llamamiento a la conversión de quien elige caminos opuestos e impide el desarrollo armonioso y fraterno. Los que, escogiendo caminos opuestos, impiden o seu desenvolvimento armonioso y fraterno. Se lo decía el Papa a las autoridades y la sociedad civil el 18 de abril en Angola. Y ese llamamiento de conversión nos sirve como punto de salida para el episodio de hoy. Hemos acompañado al contenido de Vida Nueva por diferentes etapas del viaje apostólico de León XIV por Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. Pero no hay espacio para todo, y es una buena idea que acudas a las páginas del semanario para tener una perspectiva más global. Decía al comienzo que la vida cristiana tiene mucho que ver con ir detrás de alguien que, a su vez, ha caminado tras otra persona que, de hecho, iba siguiendo las huellas de otro discípulo, y así hasta llegar a Jesús de Nazaret. León XIV entró en el continente africano siguiendo a San Agustín, a quien conoce bien, pero el pontífice no camina solo detrás del santo. Ayer,
durante la última misa antes de abandonar Guinea Ecuatorial, decía lo siguiente. Como enseñaba el Papa Francisco, verdaderamente la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Al mismo tiempo, cuando compartimos esta alegría, percibimos aún mejor el riesgo de una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor. Esta semana han pasado muchas cosas en la Iglesia y en el mundo, además del viaje apostólico de León XIV. Hemos estado al tanto de todas ellas en el sitio de Vida Nueva. En España, ante las declaraciones del obispo de Canarias, José Mazuelos, que decía que a muchos habría que meter en un cayuco 5 días para valorar si hay que acoger y cuidar a quienes llegan a las costas, el partido político Vox insinúa que se hace negocio con la inmigración ilegal sin salir del palacio. En Colombia hay elecciones en breve. Los obispos invitan a cuidar la vida, la palabra y la democracia. Donald Trump, en un nuevo arranque megalómano, ha difundido un vídeo leyendo la Biblia como si fuese el rey Salomón de nuestro tiempo. Estas y muchas otras noticias las tienes disponibles en vidanuevadigital.com. Así llegamos al final del episodio. Espero que sigas conmigo y que te haya gustado. Como te decía, encontrarás mucha más información en el número de Vida Nueva de esta semana. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Por mi parte, nada más. Me despido. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días.